señores, aquí estamos de vuelta con ustedes en las mañanas del 56 y vamos a recibir al licenciado Miguel Puello Maldonado, abogado de la República, defensor de esta pobre ciudad o municipio de Santo Domingo Norte que ha tenido muy pocos quienes lo defiendan, escogido como segundo suplente del defensor del pueblo, un hombre que aspiró a ser el titular, pero la suerte no le acompañó. Miguel Puello, buenos días. Buenos días, hermano Nolasco. Placer estar en este programa las mañanas Del 56. del 56. Bueno, pues aprovechar a todos los ciudadanos de la República Dominicana antes de salir a su trabajo, aquellos que están en labores, que tienen que laborar, para recibir la orientación suya en la mañana de hoy. ¿Quién es Miguel Puello? Miguel Puello es un ciudadano de la República Dominicana que de hace más de 36 años vive aquí en Sabana Perdida, en el municipio de Santo Domingo Norte. Soy una persona que en el transcurso de su vida se dedicó fundamentalmente a la lucha del movimiento sindical, a la lucha del movimiento de los trabajadores por sus reivindicaciones, a la lucha por la organización de los jóvenes en procura del establecimiento de un nuevo orden social, y que ha estado vinculado a la lucha del movimiento social de la República Dominicana durante más de 35 años. Soy licenciado en Ciencias Políticas, soy licenciado en Derecho, tengo maestría en Administración Pública, tengo una maestría en Derecho Penal, Procesal Penal Contemporáneo, y actualmente estoy cursando una maestría en Derecho Constitucional. He realizado más de 8 diplomados en Relaciones Diplomáticas, en Derecho Civil, en Derecho de los Refugiados, en Derecho de la Seguridad Social, en Derecho de los Ciudadanos, en Derecho a la Libertad, y una serie de cursos que tienen que ver con la identificación de las necesidades humanas. Actualmente soy profesor universitario, tengo más de 15 años impartiendo docencia en 2 universidades, de los cuales 12 se lo he dedicado a la Universidad Abierta para Adultos UAPA. Magnífico. En este municipio de Santo Domingo Norte he participado en diferentes actividades de carácter sociales y en la promoción del desarrollo organizacional de las diferentes instituciones sociales que existen en nuestro municipio. Magnífico. Esa ha sido nuestra vida y esa ha sido nuestra participación en el movimiento social. Y ahora nos decidimos. Mucha gente me había recomendado que participáramos como postulante para la Junta Central Electoral o para el Tribunal Superior Electoral. Sin embargo, nosotros consideramos que preferiblemente aspirar a ser el defensor del pueblo, porque es un área, es una vertiente que se identifica con lo que ha sido mi lucha, mi participación en el movimiento social. Se sentiría en su agua ahí. Sentiría en mi agua, y a pesar de que nosotros no logramos ser el titular del defensor del pueblo, los legisladores nos colocaron en la posición como segundo suplente y escogieron al distinguido psicólogo industrial Pablo Ulloa, licenciado Pablo Ulloa, que es el defensor del pueblo, y otros 3 distinguidos ciudadanos de la República Dominicana con quien vamos a compartir durante los próximos 6 años
nuestra gestión como defensores del pueblo. ¿Tenían buenas relaciones antes de ser escogidos los que fueron escogidos ahora? Personalmente yo no lo conocía a ninguno. Ay, no juegue. A Pablo Ulloa lo conocí ayer y a los dos adjuntos No también. juegue. Sí, Va a trabajar con desconocidos prácticamente. A Quirós, que es el primer suplente, ya lo había conocido en la segunda entrevista que nos hicieron en el Senado. ¿Y a Nin lo conocía bien? ¿A quién? A Nin. No, nunca había visto a Nin. Oye, ese es mi amigo. ¿De veras? Sí, No, tiene muchos años. Ayer lo vi, ayer lo conocí, ayer nos estrechamos las manos, nos dimos un fuerte abrazo y por las orientaciones que nos dio el titular del Defensor del Pueblo, el licenciado Pablo Ulloa, trataremos de hacer un buen equipo para garantizar que se dé el cumplimiento de los objetivos del Defensor del Pueblo. ¿Qué es el Defensor del Pueblo? Mira, el Defensor del Pueblo es una figura que nació en Europa, por allá por los países nórdicos, ya en los años, la tercera mitad del año 1800. Y llegó a nuestro país mediante la creación de la ley 1901 del año 2001. Se crea la ley 1901. Después de un gran peregrinaje. Después de un gran peregrinaje, en la figura del Defensor del Pueblo, que originalmente se llama el Ombudsman en los países nórdicos, es una figura que existe actualmente en más de 15 países de América Latina. Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú, El Salvador, en fin, varios países tienen la figura del Defensor del Pueblo. Y en estos países la figura del Defensor del Pueblo ha revolucionado la vida de los ciudadanos. En el caso de la República Dominicana, esa es una institución que desde el 2001 hasta el 2013 estuvo engavetada, es decir, no se le había dado la connotación y la significación que ella implica, porque fue en el año 2010 cuando se incorporó como una de las novedades a la Constitución dominicana. Por tanto, la figura del Defensor del Pueblo no es solamente una ley, sino que está debidamente constitucionalizado, lo que quiere decir que es un derecho positivizado. Y el Defensor del Pueblo forma parte del andamiaje jurídico, del ordenamiento jurídico de la República Dominicana y tiene como objetivo coadyuvar a la defensa de lo que son los derechos humanos y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de la República. En nuestra Constitución de la República están los derechos fundamentales que van desde el artículo 37, que se inicia con el derecho a la vida, hasta el artículo 49, por ahí 50, que son todo lo que son los derechos fundamentales que la Constitución le consagra a los ciudadanos. Y esta institución está llamada a garantizar que los funcionarios públicos, el Estado, como aquellos que sirven, ofrecen servicios públicos, le garanticen el respeto a todos los ciudadanos de la República Dominicana. Y cuando estos derechos entonces son violados por estas instituciones, entonces interviene el Defensor del Pueblo desde el punto de vista de una figura o con una participación neutral. Neutral quiere decir que trata de buscar solución por la vía del entendimiento, la conciliación de conflictos entre los sectores que puedan existir contradicciones. Usted fue a una ponencia de la que yo considero la más brillante. No sé si es por el amorío, porque somos del mismo municipio, porque nos conocemos hace muchos años y sé de su lucha, pero su ponencia me gustó bastante. ¿Qué pasó con usted? ¿No consiguió verdaderamente el apoyo que hay? Porque aquí la mayoría de las cosas, ojalá que usted no se me quiera negar, pero la mano política aquí es necesaria. ¿Qué pasó con Miguel Puello?
No, mire, realmente yo soy una persona que no trato de ir en una acción positiva. Ayer me encontré con un senador de la República quien me dijo, por la alta puntuación que usted obtuvo, era imposible dejarlo fuera. Ah, sí. Lo que quiere, y yo desde todo momento supe que yo había tenido una alta calificación en la valoración que tuvieron primero los diputados y posteriormente los senadores. Yo entiendo que esa fue la expresión y la voluntad del legislador. No debo negar, el licenciado Pablo Ulloa también tiene un extraordinario currículo, Ajá. un excelente profesional, una persona que con grandes conocimientos sobre el manejo del aparato público, y él fue bien valorado y en consecuencia fue colocado en la posición. Por tanto, yo, sin irme a ninguna consideración que demerite lo que fue el extraordinario esfuerzo que hicieron los legisladores, tanto los diputados como el Senado, en evaluar los currículos, en evaluar las condiciones, las experiencias, debo sobre todo darle mi más sincero agradecimiento porque me permitieron colocarme en una posición en la que nosotros pretendemos desarrollar junto a los demás colegas un trabajo en beneficio de la sociedad dominicana. ¿Qué vendría siendo el trabajo suyo como suplente? Mire, el suplente, conforme a lo que establece el artículo 7 de la ley 1901, está limitado únicamente y exclusivamente a la sustitución de unas de las vacantes que se produzcan entre el presidente o los adjuntos. No tiene otra función definida en la ley. Ay, qué pena me da. Sin embargo, ayer el titular, el defensor del pueblo, el licenciado Pablo Ulloa, nos dijo que iba a crear una especie de gabinete donde habría una participación de los suplentes en el desempeño de sus funciones. Porque ciertamente que la labor, el trabajo que hay que realizar desde la Defensoría del Pueblo en la República Dominicana es inmenso, y ni él solo, ni siquiera acompañado de dos adultos, no son suficientes para lograr colocar a el Defensor del Pueblo en el sitial que se merece. Estamos en un momento en que el Defensor del Pueblo necesita ser revitalizado, sí, revitalizado con la autoridad y el poder que le da la Constitución y las leyes para poder contribuir a salvaguardar verdaderamente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sí, porque podría ser una dirección colegiada, que cada uno de ustedes tengan funciones. Él nos dijo eso, que vamos a constituir un equipo colegiado. Magnífico. Y trabajaremos en esa dirección. ¿Qué puede esperar el pueblo dominicano del próximo defensor del pueblo? Mire, yo pienso que la primera labor que nosotros tenemos que hacer, y fue una promesa que hicimos en nuestra propuesta programática, es hacer dos cosas. Primero, desarrollar una amplia campaña de formación, de educación, de información, para que los ciudadanos sepan cuál es la función del defensor del pueblo y cuál es el compromiso que tiene el defensor del pueblo con los ciudadanos. Primer elemento. Una vez que los ciudadanos tengan conocimiento de cuáles son los fundamentos esenciales de la figura del defensor del pueblo, entonces los ciudadanos van a poder acudir al defensor del pueblo a presentar sus quejas y sus querellas, y en esa misma dimensión entonces los actores de la Defensoría del Pueblo tenemos la obligación de acudirla. Esa es una. La segunda etapa es la que tiene que ver con acercar el defensor del pueblo a los ciudadanos. La ley nos da la capacidad para establecer oficinas, delegaciones en provincias y municipios. Mi deseo... No lo existe ahora. No, apenas existe una oficina nacional, okay, que es la sede central, que está en el Distrito Nacional, y se instaló un local que está por ahí por la Costa Rica, en el Sancho Sama, aquí en la provincia. Ahí está.
todavía no creo que le hayan dado el funcionamiento, pero está. Pero la idea es que nosotros podamos llegar lo más que podamos a los ciudadanos. Por lo menos a las diferentes provincias. A las diferentes provincias, porque sería sumamente incómodo y no sería efectivo el hecho de que, por ejemplo, los ciudadanos que viven en Pedernal, los ciudadanos que viven en Ceibo, los ciudadanos que viven en Santiago Rodríguez, Samaná, Barahona, etcétera, no tengan la posibilidad de que cuando se les viera un derecho tengan que venir al Distrito Nacional. No. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para poder llevar oficinas a cada una de las provincias y contar con el apoyo de la ciudadanía y de los diferentes sectores para poder nosotros desarrollar un trabajo eficiente y eficaz. ¿Eso está en el ánimo suyo o está en el defensor, el titular? ¿Está en el ánimo? Yo creo que está en el ánimo del titular, del defensor. Okay. Sí, porque fue una promesa que hicimos todos y están en nuestra propuesta programática. Está en la propuesta, sí, magnífico. Que hicimos. Entonces, yo cuando se reúna, voy a depositar en la reunión lo que fue mi propuesta. Y ahí veremos cuáles son las cosas que es factible y posible hacer para lograr la eficiencia de la Defensoría del Pueblo. Magnífico. Con el permiso de usted vamos a descansar un poquito, vamos a hacer una pausa y luego regresamos con esta entrevista que es bastante importante para la ciudadanía de la República Dominicana. Vamos a la pausa, señor director. Nos vemos en breve. El asunto del COVID es real. La República Dominicana requiere que nosotros los dominicanos nos vacunemos. En mi caso, ya cumplí con mi compromiso. Quiero que tú también cumplas con tu compromiso. Vamos a vacunarnos, porque una vez nosotros nos vacunemos, estamos cuidándonos nosotros mismos, pero también estamos cuidando a nuestros seres queridos. No politicemos el tema, ni tengamos miedo. Vamos a vacunar. La vacuna es necesaria. Vamos a dejar los mitos y los tabúes. Así como nos han vacunado para otras enfermedades, esta es una en donde lo único que requiere el país es de tu colaboración. La vacuna no tiene partido político. El COVID no tiene partido político. Vamos a vacunarnos. Realmente es necesario. Bienvenidos una vez más a este su resumen semanal de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, donde le presentaremos las principales actividades realizadas durante esta semana. La salud de nuestros municipios es prioridad, por eso continuaremos trabajando de la mano con todos los sectores para seguir avanzando el plan de vacunación. En su función de presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán firmó un acuerdo de cooperación con los Ministerios de Cultura y Relaciones Exteriores, proyectos estratégicos y especiales de la Presidencia y otras instituciones para promover a Santo Domingo como ciudad creativa de la música. Ante la temporada ciclónica 2021, nuestro Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta se mantendrá activo y dará inicio a un amplio programa de intervención de cañadas en zonas vulnerables y áreas que representan zonas de riesgo. Como medida preventiva, la Dirección de Ornato continúa la poda de árboles en las principales avenidas y lugares donde se pudiera ocasionar daños ante la temporada ciclónica. Y concluimos esta semana invitando a los ciudadanos a no colocar basura en aceras o áreas que puedan ser arrastradas por la lluvia, ni lanzarlos en cañadas, ríos o arroyos para evitar inundaciones repentinas. Alcaldía de Santo Domingo Norte, juntos por un nuevo norte. En Pinturas Magistral creamos una nueva fórmula de última generación, Magistral 5G, científicamente diseñada con los referentes ajustados al tema más importante del futuro, el cambio climático.
semigloss 5G, acrílica superior 5G, acrílica 4G y acrílica 3G. Porque la República Dominicana nunca había tenido colores tan duraderos y naturales, revolucionando hacia los colores de la esperanza, la excelencia y el bienestar de las nuevas generaciones. Generación 5G de Pinturas Magistral. 809-568-8913. Pinturas Magistral. El placer de pintar. Señores, aquí seguimos con las mañanas del 56. Mire, doctor, le mandan saludos unas cuantas gente que están en sintonía con el programa. Julio Guerrero le manda saludos. Sí, mi hermano. Lucrecia Leiva. Mi querida diputada. Su diputada Lucrecia dicen que están en sintonía y que magnífico. Así es que, muy bueno. Doctor, a mí me gustaría saber si en lo adelante, en lo sucesivo, ya Miguel Puello no será el abogado que anda postulando en diferentes estrados, porque naturalmente que la docencia no tiene nada que ver, no choca con su posición, pero Miguel se abstendrá de subir a estrado, de tomar casos, etcétera, etcétera, de hacer trabajos particulares, por esa posición que ocupa. La ley establece que cualquier tipo de actividad, a excepción de la docencia, choca con el desempeño del defensor del pueblo. Y entonces nosotros solamente nos limitaremos durante estos 6 años a la actividad de la Defensoría del Pueblo y a la docencia, porque esta no es contradictoria con la labor y las funciones que le corresponde desempeñar al defensor del pueblo. Mire, aquí le manda a decir un señor que está también en sintonía y que tú sabías que el defensor del pueblo es un cargo sin importancia, ya que los verdaderos defensores del pueblo es el presidente y la policía y la fiscalía del distrito. Dice él que esos son los defensores del pueblo, el presidente, la policía y la justicia. Bueno, es una opinión que tiene ese distinguido ciudadano. Pienso que forma parte del desconocimiento y la falta de información que tienen la mayoría de los ciudadanos sobre la responsabilidad que tiene el defensor del pueblo. El presidente de la República, en su condición de jefe del Estado, principal responsable del Poder Ejecutivo, tiene funciones muy específicas que le establece la Constitución. La justicia, en el marco de lo que son sus atribuciones, tiene la responsabilidad de impartir justicia. Los legisladores tienen la responsabilidad de elaborar las leyes y crear los órganos que entiendan del lugar para hacer que la vida pública sea mucho más dinámica. Y en eso se desenvuelve lo que son las 3 funciones de los poderes públicos. Sin embargo, el defensor del pueblo tiene una función muy específica y ese ciudadano, cuando se informe, cuando tenga conocimiento, cuando pueda ver los resultados del defensor del pueblo, se va a dar cuenta que independientemente de la existencia de los 3 poderes públicos, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, el defensor del pueblo también tiene una función que está establecida en la Constitución, que era de salvaguardar los derechos humanos y los derechos fundamentales. Es decir, llega más allá de la defensa que puede hacer el presidente y la Policía Nacional y Fiscalía, como él dice. Claro, llega más allá. Okay. O sea, tiene funciones muy específicas. El presidente tiene la administración global macro
de la política y de los asuntos del Estado. Okay. Y la justicia tiene la responsabilidad de impartir justicia. Los legisladores de la elaboración de las leyes. Ahora, el defensor del pueblo tiene que estar pendiente de que una institución del Estado, un funcionario público, no le viole lo que son los derechos fundamentales y los derechos humanos a los ciudadanos. ¿En qué se basa un defensor del pueblo para que su pedido sea escuchado? Se basa fundamentalmente en lo que está establecido en la Constitución de la República. Los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución de la República. Por ejemplo, aquí tenemos instituciones privadas, proveedores del sector privado que dan servicio público que a diario los ciudadanos están quejando. Suministro de energía eléctrica cuando hay una situación que le afecta, ¿sí? Y que le aumentan el costo del kilovatio, las telefónicas, pero con los proveedores de alimentos, en fin, una serie de instituciones que le violan los derechos. Tú dices, bueno, ¿y por qué los bancos, para ponerte un ejemplo, le cobran a los ciudadanos o le debitan a los ciudadanos de sus respectivas cuentas cualquier deuda que tengan por la tarjeta de crédito? Bueno, afortunadamente en estos días la Suprema Corte de Justicia emitió una sentencia diciendo que no le podían debitar de la cuenta personal sin autorización del ciudadano ninguna cuenta, ninguna deuda que tuvieran los ciudadanos. Es un capítulo largo. Vamos a continuar, pero tenemos una llamada en línea. Buenos días. Sí, buenos días. Luis Vázquez. Buenos días, Luis. Santo Domingo Norte. Sí, adelante. Felicitar hoy a Miguel Puello. Gracias. Este municipio se engalana con tener una representación en la más alta corte de la Defensoría del Pueblo. Usted es un hombre de este municipio. Usted trabajó en el ayuntamiento, usted defendió todo el tiempo lo que es la clase social de este municipio y de los más pobres. Decirle que al igual que doña Zoila se puso al lado de los desempleados. Por ejemplo, una bonita acción fue coordinada con René, donde se le asignó vía la Defensoría del Pueblo en los pagos de las prestaciones laborales. Entre ellos estaba el amigo Ariel Ladón, que usted lo conoce, y muchísima gente que trabajaron de cuando Francisco anterior, y se le dieron sus prestaciones, y doña Zoila sin oficina, sin nada, fundó esa institución. Entonces, usted para nosotros es un acompañante para las nuevas gestiones de los desempleados que no tienen amparo ahora mismo y andan locos por ahí sin que le den su prestación. Gracias, Luis Vázquez. Felicidades y engalanado este municipio con usted. Gracias, Luis Vázquez. Muchas gracias, Luis. ¿Usted estaba en esa lucha? En la lucha... Es que él menciona para conseguir el las reclamo de las prestaciones. prestaciones. Estuvimos de alguna manera asesorando, Ligado. apoyando a los compañeros a través de esas demandas. Mire, hay una situación que a mí siempre me ha molestado con el asunto de los bancos, específicamente los préstamos y las financieras. Cuando una persona se siente lesionada con una financiera, que usted saca un vehículo y cuando usted viene a ver, usted tiene que pagar hasta una carta de saldo. Así es. Tiene que pagar también para limpiarle la matrícula. Un asunto que usted es que está asegurando su dinero, pero el cliente es que tiene que pagar que le pongan un impedimento a esa matrícula, y luego para sacarla, para limpiarla, es al cliente que le sacan eso. ¿Cómo usted considera esa situación? No, hay una serie de irregularidades en la que los proveedores se aprovechan incluso de la falta de atención y de asistencia que tienen los ciudadanos para defenderles sus derechos. Y yo pienso que cuando se presenten esa situación, los ciudadanos podrán acudir al Departamento de Quejas y Conciliación, de quejas y querellas, y presentar la denuncia
Y una vez que se presente la denuncia, el defensor del pueblo entonces está en el deber de hacer la investigación y si tiene que presentar denuncia, hacer denuncia. Y si tiene que querellarse contra las personas que violan y tienen esa práctica incorrecta, entonces también presentar la querella. Aunque es un asunto que tenía que ser, por ejemplo, el caso que estoy tratando, tiene que ser la superintendencia de banco, que tiene que llamar a capítulo a esas instituciones. Sí, correcto. Pero si ellos no lo hacen, entonces el defensor del pueblo. Por eso la Defensoría del Pueblo tiene la misión entonces de hacer la denuncia ante las instituciones de correspondencia para que actúen. Y si ellas no actúan, entonces el defensor del pueblo interviene. Bueno, Siempre en la línea de buscar una armonía, siempre en la línea de buscar una conciliación, siempre en la línea de buscar una resolución de conflictos y solucionar los problemas por la vía pacífica, pero sobre todo en la defensa de los derechos de los ciudadanos. magnífico. Ahora que usted habla en defensa de los derechos del ciudadano, me gustaría ya finalmente que usted nos diga en qué le gustaría hacer hincapié de los derechos que son pisoteados del ciudadano en la República Dominicana desde su posición. En el derecho de la libertad. Derecho a la libertad. Sí, sí. Sabes que todos los días los ciudadanos son altamente perjudicados, altamente atropellados. Vilipendiados por todas partes. Vilipendiados por todas partes. Nosotros tenemos una policía nacional, no todos, incluso pienso que el 80%, quizá el 90% de los policías son personas que están dedicadas a servirle al país, servirle a la nación. Pero hay unos cuantos vivitos que se aprovechan de eso y atropellan a nuestros ciudadanos. Entonces, contra estas personas que le violan los derechos a la libertad a los ciudadanos, entonces nosotros tenemos que estar vigilantes. Gracias, Miguel. Pero yo no puedo irme de aquí, dejarlo ir, sin que usted nos diga, usted le diga al pueblo dominicano, si Miguel de aquí en adelante va a dejar la militancia política. No, inmediatamente, ya nosotros el 27 de octubre, nosotros enviamos una carta de renuncia de nuestra militancia política. Ajá. Porque es un requisito de la ley. Es decir, nosotros lo que seremos la Defensoría del Pueblo no podemos tener militancia partidaria. No quiere decir que no seamos políticos. No, pues eso siempre, simpatía la habrá. No, tú vas a poder tener tu visión y el hecho de que uno tenga una visión diferente a la de otro, ya eso implica que tú tienes una visión de carácter político. Bueno, ya no vamos a ver a mí. Lo que no podríamos es continuar con esa militancia, ese activismo partidario con lo que nosotros nos exhibimos en este municipio. ¿No requerían un tiempo de haber separado? No. Sencillamente que esté separado y punto. Que no tengan vinculación ni militancia partidaria. Magnífico. Gracias, Miguel. Es lo que establece la ley y en función de lo que establece la ley nosotros le vamos a dar cumplimiento. Magnífico. Informo a todos los ciudadanos que en el día de hoy, en la mañana de hoy, por eso tuvimos que hacer esta entrevista bastante temprano. Sí. Nosotros hemos sido convocados por el presidente del Senado, ingeniero Eduardo Estrella, a los fines de nosotros poder recibir de la anterior gestión de la doctora Zoila Martínez, lo que se llama el traspaso, certificación, el traspaso de mando. Sí. Y debo decir, porque hay que hacer justicia. Luis decía ahorita que la doctora Martínez, Zoila Martínez, ciertamente que asumió la Defensoría del Pueblo prácticamente en condiciones precarias. No en condiciones precarias. Que no había nada. No había nada. A la doctora Martínez le entregaron una ley. Pelado. ¿Tú te recuerdas cómo recibió Daniel Loy en este municipio? El ayuntamiento, en el aire. Sí, fue la ley que recibió. Eso mismo hizo la doctora Martínez. Recibió el defensor del pueblo solamente con la ley. Y la doctora Martínez se dedicó a trabajar, a montar una estructura, a diseñar una estructura. Sí. Y gracias a ella hoy tenemos una Defensoría del Pueblo que, si bien es cierto, no ha logrado un nivel de trascendencia en la vida del país, pero ella hizo lo que tenía que hacer. Y de mí para allá lo único que va a salir son reconocimiento, admiración y mucho respeto por la labor que ella ha desarrollado. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes. Un gran honor para este municipio escuchar la voz de un hijo
de este pueblo. Así es. Y que esté calando posiciones. No lo queríamos ahí, yo lo quería en el primer lugar, pero a falta de pan, venga casado. Señores, nos vemos en breve con más de las mañanas del 56. Quédense con nosotros.